manera sorpresiva, Dinamarca levantó todas sus restricciones por la pandemia, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Para entender un poco lo que se está viviendo en este país europeo y por qué todas estas medidas, estamos con Pablo González, director ejecutivo del estudio en Chile de la vacuna Sinovac e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Y primero preguntarte, ¿estamos lejos o cerca de ser como Dinamarca? Depende de nosotros, la verdad. Yo encuentro que lo que ha reportado Dinamarca que va a hacer es un experimento sumamente riesgoso, inédito, la verdad, con su población. Estamos aún frente a un virus que está evolucionando. No sabemos si va a ser hacia una evolución más contagiosa aún, como de hecho están experimentando ellos con una cepa variante de la misma Omicron, la BA.2, y además que podría ser incluso más virulenta. Eso sumado al hecho de que hay un gran porcentaje de la población de Dinamarca que no está vacunada, un 20%, y que además que el levantamiento de medidas va a significar una alta circulación viral, dando cabida a que se generen nuevas variantes que podrían ser peores en términos de severidad de hospitalización o de gravedad para las personas afectadas. Además, quisiera destacar que Dinamarca en sus cifras reporta una alza en muertes en el último tiempo y por tanto no veo la razón para en este momento levantar las restricciones para que tenemos en fondo las herramientas que tenemos justamente para evitar que esto sea peor de lo que ha sido. En ese sentido, ¿cómo se explica o cómo se puede explicar el que, teniendo en consideración que los casos por Omicron y el nivel de contagio que tiene esta variante es tan alto, y cuando estamos viviendo este proceso en gran cantidad de países del mundo, se eliminen estas restricciones? ¿Responde a qué? ¿Podríamos decir que responde, por ejemplo, a tratar de lograr esa inmunidad de rebaño de la que hablamos en algún minuto? ¿O por qué se da este experimento, como tú dices, de lo que está ocurriendo en Dinamarca? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, yo lo he visto planteado desde algunas entidades como una manera de, fondo, dar un seguimiento indirecto a algo que es un hecho, que es una alta tasa de infección en la población, y que obviamente está saturando al sistema de diagnóstico en los distintos países. Son miles de casos, fondos que se van sumando por día, a la semana, y a tal punto que, en fondo, si se sigue determinando, diagnosticando, vamos a acabar con la capacidad diagnóstica. Además que se sabe que hay en todos los casos un subdiagnóstico, porque mucha gente no va a diagnosticarse justamente porque en algunos lugares van a haber largas filas o no haber disponibilidad de testeo. Entonces, yo he visto el planteamiento desde algunas entidades, en fondo desde algunas organizaciones, que el dejar de diagnosticar es una medida que podría implementarse y cambiarse por una evaluación epidemiológica, una evaluación centinela, en la cual se pesquisan en algunos sectores casos y con eso se hace una proyección de cuántos casos realmente están ocurriendo. Yo por ahí veo como una medida que uno podría implementar, una novedad respecto a lo que está ocurriendo, pero levantar restricciones de protección, de aforo, en las circunstancias en las cuales estamos hoy en día con esta alta tasa de infección, con este virus que, si bien ha bajado un poco su virulencia, no deja de ser muy peligroso, me parece realmente muy riesgoso, una apuesta muy riesgosa. En ese sentido, claro, de hecho la OMS dice que, o invita a los países a no levantar de forma tan abrupta estas restricciones. En el caso de Chile, y centrándonos en lo que tenemos nosotros como país y las distintas medidas restrictivas, que se concentran principalmente en el tema del paso a paso de las distintas fases. ¿Sigue siendo efectivo esa forma de enfrentar la pandemia con estas fases donde se van reduciendo los aforos, donde se van... Porque prácticamente es un tema de aforo finalmente, el tema de las fases, ¿no? ¿Están siendo útiles o ya es hora también de hacer una actualización a esta forma de enfrentar la pandemia, teniendo en consideración el ejemplo de otros países, y no solo eso, sino también el cómo se ha ido comportando la variante Omicron? Yo encuentro que son útiles, la verdad evita que esto sea más desatado aún, que hayan aún un aumento más elevado de lo que ya vemos en casos de infecciones diarias. Hay que recordar también que en Chile, a pesar de una muy alta tasa de vacunación
y una alta tasa de refuerzo, de tercera dosis, que si bien aún ojalá debiese incrementar, estamos más o menos en el 66% de la población con tercera dosis, ya se ha demostrado que una tercera dosis es fundamental para evitar síntomas graves de la variante Omicron. Entonces aprovecho de avisar o en fondo invitar a quienes tengan su tercera dosis pendiente que se pongan al día. Estos aforos que usted menciona ayudan a que esto se desate aún más. Y estamos experimentando en los últimos días una alza en la ocupación de camas básicas, de camas medias, de UTI, UCI, mayor número de ventilación, de casos de ventilación mecánica. Entonces, no hay que bajar la guardia. Se ha hecho tal vez demasiado alarde de que esta variante es menos virulenta que la anterior, la Delta, la Beta, la Gamma, pero no deja de ser un virus sumamente peligroso. Y por tanto hay que hacer lo posible para contener, en fondo, que se desate una infección aún mayor en la población, que signifique la saturación de nuestro sistema hospitalario. Hay que recordar también que tal vez hay capacidad en la actualidad para absorber mayor número de infecciones de estas distintas gravedades, pero hay una serie de otras patologías que están siendo relegadas, que están siendo aplazadas por culpa de COVID, operaciones de diversa índole, Sí. tratamiento de cáncer, y eso va a significar muertes indirectas también por COVID. Sí, y también te quería consultar por lo que ocurre en nuestro país. El último reporte nuevamente se llega a cifras récord. La positividad está sobre el 20%, 23%, casi 24%. Teniendo en consideración también que algunos acusan que el testeo está siendo menor porque hay menos posibilidades de poder hacerse los exámenes. ¿Cómo se enfrenta la situación en Chile? ¿Cómo debemos seguir enfrentando esta situación? Y también, ¿cuál es la proyección que se podría hacer respecto a estas cifras que hemos visto en los últimos días, que van en incremento, aumenta y aumenta? ¿Y de cuándo podríamos hablar de que tenemos este pic para poder empezar nuevamente a hablar de que esta curva, ¿no es cierto?, va bajando? Bueno, primero que nada, respecto a la positividad, ese número es preocupante por el hecho de que significa que un mayor porcentaje de las personas que van a testearse dan positivos. O sea, hay menos personas que pensaron que podían tener COVID y que fueron y que resultaron negativos. Y eso puede estar indicando que menos gente se está testeando, efectivamente. Claro. De que algunas personas que tenían la sospecha no van y no se diagnostican, entonces van solamente realmente tienen síntomas muy fuertes, y ahí es donde se manifiesta esta alza porcentual respecto al total del universo que se diagnosticó. Respecto a hasta dónde va a llegar esto, bueno, los matemáticos son muy buenos en eso. Hay bioinformáticos que proyectan, epidemiólogos que proyectan, en fondo, las tasas de infección según la densidad poblacional, también incluso por región. Y he escuchado diversas opiniones, algunos indicando que posiblemente en febrero podría alcanzarse un pic y que luego podría ir nuevamente en disminución. La verdad es sumamente difícil de predecir. Hay países que han manifestado un pic evidente y luego una supuesta camino hacia la baja, pero están empezando a experimentar de nuevo una nueva alza. Entonces está muy difícil la proyección en este momento. Lo principal es que nos cuidemos, sigamos nosotros manteniendo las medidas que conocemos que protegen contra el COVID. Esta variante es sumamente infecciosa. No hay manera que yo pueda expresar de manera más enfática lo contagioso que es. La variante original, la cepa original ya era muy infecciosa. Luego vino la Gamma, la Delta, y esta variante es extremadamente infecciosa. Y posiblemente nos encontremos prontamente con una variante más infecciosa, que es la Omicron BA.2, que es la que justamente está circulando muy altamente en Dinamarca, que tiene varias mutaciones respecto a la misma Omicron, equivalente a las variaciones que tenía Delta sobre la cepa original. Y por tanto, estamos hablando de que se requiere un mínimo de contacto con alguien infectado para infectarse. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado. También le quería consultar, y volviendo un poco a las medidas restrictivas, pero que tienen directamente relación con el número de contagios. Hay países como, no sé, Japón, que endureció nuevamente sus medidas con un cierre estricto de las fronteras, pero otros países europeos, por ejemplo, que están pensando en ciertos lugares no el uso de la mascarilla. Y precisamente a eso quiero apuntar, al uso de la mascarilla y cómo la mascarilla y el poder seguir usándola evita precisamente los contagios, teniendo en consideración estas nuevas cepas que pueden ser absolutamente contagiosas. Y saber cuál finalmente es la efectividad de seguir usando, por ejemplo, mascarilla en espacios abiertos. Porque Chile
para muchos es un ejemplo en cuanto al uso de la mascarilla en lugares, en parques, por ejemplo, o en las playas, versus otros países que esa imagen no se ve. ¿Qué tan útil es la mascarilla en esos espacios y qué tan útil es continuar con esa medida teniendo en consideración la circulación de las variantes? Bueno, no hay duda que la mascarilla es un método de protección efectivo para evitar la infección por COVID. Evidentemente, si yo estoy en un espacio abierto y no tengo a nadie a 3 metros de mí, no se justifica, no es necesario el que yo use mascarilla. Pero si es que estoy en una reunión, en un espacio abierto, con gente con lo cual me acerco para escucharla, para hablarle, yo he sabido casos de personas que se infectan, que se han infectado con COVID, estando en un espacio abierto, aún manteniendo cierta distancia. Entonces, nuestras gotitas que nosotros expelemos cuando hablamos, igual viajan distancias significativas, igual se las arrastra el viento un poco y le pueden llegar a otra persona. La práctica de la mascarilla es algo que ojalá mantuviésemos en todo momento, porque así no nos olvidamos y no nos relajamos. Lo que acabo de decirte, que a 3 metros no es necesario. Yo igual, si ando caminando en la calle y nadie me acompaña, uso mascarilla, porque así no me olvido que cuando me acerco a alguien o me acerco al semáforo y estoy cerca de alguien, estoy con mi mascarilla puesta. No me tengo que recordar de volver a poner la mascarilla. Entonces es una buena práctica. Es algo que en el fondo debería ser común y parte ya un poco de nuestro quehacer diario, hasta que lleguemos a nuestros hogares, como un método para protegernos de esta alta efectividad de este virus que está circulando. Para ir terminando, me gustaría preguntarle también, hablando de las distintas medidas, ¿no es cierto?, que hemos ido conversando, que se han ido aplicando en Chile y en otros países para enfrentar el coronavirus, el tema de las fronteras, teniendo en consideración que hay muchos países que tienen, por ejemplo, porque en el fondo se cierran las fronteras para evitar que nuevas cepas entren y la circulación, ¿no es cierto?, del virus, ¿no? Pero teniendo en consideración que la situación mundial es más o menos parecido en cuanto a cepa, y usted me corrige si me equivoco, la utilidad del tema de la cierre de las fronteras en ciertos países, sabemos que no es el caso de Chile, por ejemplo, hasta que tenga uno el PCR negativo, pero a lo largo de todo el mundo, con países que están, por supuesto, teniendo un sistema de vacunación efectivo. Sí. Lo que hace el cierre de fronteras es dilatar, en fondo, retrasar el ingreso de una variante en particular o evitar la presencia de múltiples focos. Esto obviamente tiene mucha relevancia al inicio de la identificación de una nueva variante, para la cual no se conoce su severidad o su efectividad. Pero luego que está ya instaurada, tiene menos sentido el implementar esta metodología, esta práctica, porque ya está instalado, ya está la infección comunitaria, ya está en fondo circulando el virus en esa localidad. Es más bien al comienzo, cuando yo creo no se tiene mucho conocimiento de cómo se va a comportar una nueva variante y si es que no puede evitar la expansión rápida y tratar de contenerlo lo más posible. Perfecto. Bien, muchas gracias, Pablo González, por habernos acompañado y poder conversar un poco más a fondo de lo que está ocurriendo en otros países del mundo y por qué estos levantamientos de restricciones que a veces parecen un poco sorpresivas cuando los números de contagios están muy altos. Muy buenas tardes. Muy sorpresiva. Buenas tardes. Adiós. Nosotros...